Les damos la bienvenida a Conectando Caminos, un podcast dedicado a reflexionar sobre la migración desde una perspectiva de derechos humanos y de género. Un espacio para escuchar, aprender y transformar nuestra mirada sobre migración. El número de niñas, niños y adolescentes no acompañados en tránsito por Centroamérica ha aumentado de manera alarmante. De acuerdo con UNICEF y OIM, miles de menores migran cada año huyendo de la violencia, la pobreza o la reunificación familiar, exponiéndose a graves riesgos de abuso, trata y desaparición. Este episodio busca visibilizar las causas y consecuencias de esta realidad, así como los vacíos de protección existentes a lo largo de las rutas migratorias. Hoy nos acompaña Gary Estrada, consultor en derechos humanos en temas migratorios y derecho penal en Centroamérica y México. Muy bien, gracias Gary por acompañarnos nuevamente. Vamos a empezar preguntándote o que nos cuentes cuáles son las principales causas que llevan a niñas, niños y adolescentes a migrar solos. Hola Linda, qué gusto volver a estar con ustedes. Bueno, informes concretos, mayoritariamente las causas de migración las determinan por una migración económica, pero realmente el factor esencial para la migración de niñas, niños no acompañados va más en relación a la búsqueda de reunificación familiar. Si bien hay casos de niñas y niños no acompañados que tienen también un proyecto económico y que buscan precisamente desearlo, la mayoría son para reunificación familiar. Esto es muy importante porque lo que determina o refleja el contexto es que son personas que están solas y que en sus lugares de acogida o tradicionales de origen no tienen esa red suficiente de apoyo para poder mantenerse, que obligan a una expulsión de su territorio de origen a un tránsito migratorio. Esto lo hemos visto en aumento en los últimos 15 años y es altamente preocupante que los estados hasta la fecha no han generado un proceso de protección tan sistemático e integral hacia todas las personas migrantes no acompañadas, especialmente niños y niñas. A partir de esta migración, ¿nos puedes contar qué mecanismos existen para garantizar la protección de la niñez y de la adolescencia en tránsito? Bueno, desde una perspectiva jurídica, precisamente los sistemas de protección integral de la niñez de cada uno de los estados que están basados o enfocados precisamente en la Convención de los Derechos del Niño, tienen como idea central una lógica de acogida, de protección, dado que las condiciones de las y los niños no son suficientes. Sin embargo, este es un problema porque el enfoque tradicional de los estados para la protección de la niñez y adolescencia termina siendo un enfoque de encierro y no termina siendo un enfoque de apertura, de desarrollo de un medio ambiente que le permita a un niño, niña o adolescente desarrollarse a plenitud. Entonces, lo estamos viendo, más bien los estados lo están viendo desde una perspectiva regresiva de encierro que es contra natura. Y además es una privación de libertad bajo conceptos totalmente desfasados, porque la privación de libertad debe darse única y exclusivamente bajo el derecho penal, pero se está viendo en el contexto migratorio por lógica de protección. Y esta lógica de protección lo que genera son casos devastadores, como lo que sucedió en el contexto guatemalteco. Con una lógica de protección, niñas fueron víctimas de un proceso de encierro total que incluso les llevó a la muerte. ¿Sabes si en la región existe algún tipo de coordinación entre instituciones nacionales, es decir, en las fronteras, para poder atender casos que requieran protección de niñez? Sí, hay una comunicación particular del DIF que hace con el Instituto Nacional de Migración en México cuando vienen deportados a Guatemala. Sí hay procesos de comunicación de personas que han estado sujetas de protección. Sin embargo, el sistema de protección se rompe al momento de la deportación o del retorno que le denominan, que es un eufemismo realmente a una deportación. Entonces, la coordinación de protección no se da porque los sistemas de protección son estatales o nacionales y no tienen una lógica transnacional. Es una lógica compartida de decir, hasta este momento se le va a hacer un proyecto de protección en el proceso de retorno. Eso no existe. Lo que sí hay es una lógica, si es
institucionalizada dentro de cada uno de los estados. Por ejemplo, ha sucedido en el contexto guatemalteco que personas centroamericanas no fueron deportadas o retornadas, sino más bien fueron asimiladas al proceso de protección. Pero en ese proceso de asimilación, el interés superior del niño fue violentado porque se le encierra en un contexto foráneo y culturalmente distinto. Entonces es importante entender que los sistemas de protección todavía no responden de forma completa. Pero esto estamos hablando de un sistema de protección cuando son captados por el sistema bajo la lógica de protección en los estándares de derechos del niño y el bien y el interés superior al mismo. Sin embargo, el sistema de protección es más amplio. El sistema de protección implica que también la policía pueda identificar posibles agresiones y o violaciones de personas en ruta. Guatemala tiene un protocolo particularmente relevante de la Policía Nacional Civil de protección de niñez migrante, que en la primera actuación de la policía es la atención primaria e incluso la detección de posibles vejaciones que pueda tener una persona menor de edad, en este sentido un niño, niña o adolescente. Sin embargo, la finalidad, como te mencionaba, termina siendo el encierro, la institucionalización, y eso no es lo que se busca en un sistema de protección, especialmente porque no está adecuado a los intereses de tránsito y de libre movilidad que las y los niños, aún estén no acompañados, podrían llegar a tener. Tú también tienes experiencia en organizaciones que brindan atención humanitaria. ¿Qué desafíos crees que enfrentan estas organizaciones o estos equipos ya en el terreno? Bueno, mi perspectiva ha sido tanto de protección inmediata como de asistencia técnica, jurídica a los estados. Creo que uno de los retos particulares a los prestadores del servicio o primeros respondentes en ese sentido también es la profesionalización, la comprensión de estos fenómenos, pero sobre todo la constante no pérdida y deshumanización de la realidad. Esto pasa mucho en los equipos que están en constantes situaciones de riesgo, incluso tanto los equipos humanitarios como los equipos que trabajan constantemente en estas dinámicas de protección. Llegan a asumir tanto los procesos que, valga la redundancia, hay una lógica de deshumanización de la realidad. Creo que eso es uno de los retos principales. A nivel de respuesta institucional, creo que la orientación política es también muy importante. La falta de interés por parte del Estado de atender a personas que no son de su nacionalidad en el proceso de protección es muy claro. Eso lo vemos en Centroamérica, particularmente en el contexto guatemalteco, donde la misma policía debería ser el ente de protección y la misma policía está siendo el ente que está violando derechos. Esto es una realidad, el contexto guatemalteco, a partir de testimonios de migrantes, hombres, mujeres, personas mayores, niñas, niños, que he escuchado de distintas nacionalidades, es el terror hacia la policía guatemalteca, especialmente en una situación de protección, incluso no solo de explotación económica, sino física o de abusos sexuales. Y para terminar, ¿nos podrías compartir una o dos medidas que sean urgentes de adoptar por parte de los estados para prevenir la migración infantil no acompañada? Comunidades de origen requieren particularmente una atención y una intervención. Es un derecho humano el migrar. No hay que olvidarlo y es un derecho humano el que se les garantice ese derecho. Y por lo tanto también los estados deberían trabajar en eso. Hay un boom eufemístico en los procesos de deportaciones que se ha tenido a partir de la Declaración de Nueva York, que es condiciones dignas y condiciones seguras de retorno. Pero realmente son procesos de deportación. Y lo que a veces no se aborda o se ataca, digamos, son las condiciones estructurales que llevan a esa inmigración. Es decir, trabajo constante en comunidades locales, no hay que pensar tanto a nivel estructural, sino de un acercamiento hacia las realidades. ¿Qué necesitan los estados? Hacer diagnósticos más integrales de cómo está conformada cada una de las comunidades. Es demasiado amplio pedirlo, pero es una posibilidad, por lo menos, identificada en los municipios que ya se tiene claridad que son aquellos municipios donde más personas migran. Hacer proyectos pilotos concretos en esas comunidades valdría mucho la pena. Pero además de que vale mucho la pena, se tiene la información y la data necesaria. ¿Cómo la podemos corroborar? La podemos corroborar con el número de deportaciones registradas
por los institutos nacionales de migración. En el caso de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Migración, muchas personas siempre tratan de retornar, pero ya se puede identificar claramente de dónde vienen a partir del proceso de retorno que se tiene en las estaciones migratorias. Muchas gracias, Gary, por acompañarnos. No olvidemos que cada niña y cada niño que migra solo es una alerta para toda la región. Proteger sus derechos no es solo una obligación legal, sino una responsabilidad ética compartida. Agradecemos que hayan escuchado hasta aquí. Les esperamos en un próximo episodio de Conectando Caminos Podcast. Conectando Caminos es una producción de Ayuda en Acción en el marco del proyecto Asistencia Humanitaria y Protección a Población Migrante en Tránsito. Especial énfasis a mujeres, niños, niñas y adolescentes, apoyado por la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad.